Grabar y compartir pantalla. Bueno, vamos a ver si podemos comenzar con la clase de hoy. Bueno, buenos días a todos. La idea de esta clase es que de alguna forma, o sea, para algunas cosas va a ser repaso para ustedes y algunos conceptos nuevos también vamos a incorporar. Bueno, la idea de estamos en horario de trabajo práctico, ¿no es cierto? La idea de esta práctica, que usamos un programita, después vamos a usar un programita para visualizar moléculas, es que hagamos una construcción progresiva de cómo se generan, o cómo interpretamos, mejor dicho, los enlaces moleculares, los enlaces en las moléculas. Entonces vamos a arrancar desde lo más sencillo que ustedes han visto, que es hacer con el modelo de Lewis. Entonces vamos a arrancar rápido, voy a pasar un poco rápido por esto. Ustedes tienen un montón de ejercicios para practicar en las guías de problemas y también en las planillas, en los formularios de problemas adentro del entorno, que son ejercicios iterativos o, bueno, interactivos, mejor dicho, que ustedes pueden resolver y ver si están bien o están mal, y el propio entorno tiene la respuesta y les va a decir, acá te equivocaste en esto o esto está bien. Entonces, para comenzar con esto, veamos rápidamente cómo construíamos moléculas desde el punto de vista del modelo de Lewis. El modelo de Lewis lo que decía es que teníamos que formar el octeto, ¿se acuerdan? Tenemos que ver cómo los átomos adquirían la Ahí está. configuración. Ahí entró el audio de Claudio. Cómo el átomo adquiría la configuración electrónica del elemento de su mismo periodo, del elemento de gas noble, ¿sí? De su mismo periodo. Entonces, ahí tienen puesto paso a paso. Es importante esto de seguir paso a paso cómo se arman las moléculas con la regla del octeto y con las estructuras de Lewis. Porque muchas veces eh, uno trata de saltearse pasos, ya vamos a ver como ejemplos, y básicamente le erra, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un par de ejemplos, 3 ejemplos acá, muy, muy concretos, muy... Entonces, por ejemplo, acá vamos a armar 3 moléculas. Acá tenemos dióxido de carbono, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que hacer es contar cuántos electrones hay para repartir. Entonces tenemos el carbono, que tiene 4 electrones de valencia, y tenemos 6 electrones de valencia para cada átomo de oxígeno. Si lo sumamos, vamos a tener 16 electrones para repartir. Entonces, ¿cómo sería el paso a paso? Vamos a seguir cada columna. Bueno, primero colocamos el átomo que corresponde en el centro. Por ejemplo, vamos a poner el carbono en el centro y los 2 átomos de oxígeno al costado. Lo primero que vamos a hacer es, seguimos en secuencia, vamos a poner una rayita que está simbolizando un par de electrones, o sea, está formando un enlace entre el oxígeno y el carbono, que es el átomo central, mediante una rayita. Y esa rayita, recuerdan ustedes, está llevando 2 electrones, ¿sí? Entonces teníamos 16 electrones, acá estábamos usando 2 y 2, 4, me estoy quedando con 12 para repartir, ¿verdad? Entonces reparto los otros 12 electrones sobre el átomo más electronegativo, en principio. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 acá, y ahí repartí los 16 electrones que tenía. Repito, los de las rayitas y los de los puntitos. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, voy a volver a la anterior. Entonces, fíjense que los átomos de oxígeno acá están completando el octeto. Cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones como puntitos, o sea, 6 electrones propios, pero además tiene los 2 electrones del enlace que, como es un enlace covalente, los está compartiendo. Por lo tanto, los podemos contar para él. Entonces, tenemos los oxígenos que están
completando el octeto. Pero, si miro el carbono tiene 2 y 2, 4 electrones. O sea que no está completando el octeto todavía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Continúo, voy a la página siguiente. Lo que hago es mover pares de electrones para formar dobles enlaces, por ejemplo. Porque si no, voy a estar dejando el carbono con menos electrones de lo que le corresponde al octeto. Entonces, en ese caso, fíjense, si yo muevo 2 pares de electrones acá, voy a estar formando 2 dobles enlaces y cada uno, ahora voy a tener el oxígeno que tiene 4 electrones propios, ¿sí? Más 4 electrones de enlace, 8. Lo mismo para este oxígeno, y si cuento ahora para el carbono, voy a tener 2 dobles enlaces que son también 8 electrones. ¿Sí? Entonces, completamos el octeto y de esa forma estamos configurando una molécula a partir de considerar puntitos y rayitas. ¿Sí? Esto es modelo de Lewis, es el modelo más simplificado que podemos tener. Entonces voy a volver para atrás y ustedes pueden ver rápidamente la molécula acá del ion amonio. Fíjense que en el amonio voy a tener una carga más, una carga positiva. Entonces voy a contar 5 electrones para el nitrógeno, uno para cada hidrógeno, un electrón para cada hidrógeno, pero como tengo una carga positiva, o sea, un déficit de electrones, voy a tener que restar uno. Y me voy a quedar con 8 electrones. Voy a pasar rápido por este ejemplo porque es muy sencillo. Pongo el átomo de nitrógeno central, pongo los hidrógenos alrededor y genero los enlaces con rayitas. Acuérdense que en el caso del hidrógeno no voy a tener un octeto, sino que voy a tener una dupla de electrones que es correspondiente a la configuración electrónica del helio, que es el elemento de gas noble más cercano. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya está, y tendría que poner la carga formal, que es que voy a tener un déficit de un electrón en el nitrógeno. ¿Sí? Porque recuerdan que este es un ion amonio, voy a simbolizar acá, y amonio 1 más. ¿Sí? Y vamos a terminar con el amoníaco, perdón, con el anión nitrato. En el anión nitrato sumo todos los electrones, ahora voy a tener un exceso de carga negativa, es un electrón más, y por lo tanto voy a tener 24 electrones para repartir. El mismo procedimiento. Pongo nitrógeno en el medio, pongo los oxígenos alrededor, voy repartiendo electrones, primero como enlaces, y después como puntitos. Y ahí repartí los 24 electrones. ¿Cuál es el problema acá? Voy a continuar. Fíjense que lo mismo que nos pasaba antes con el dióxido de carbono. Tengo líneas, tengo enlaces para el nitrógeno, pero no estoy completando el octeto. Para los oxígenos sí estoy completando el octeto. Pero para el nitrógeno tengo 6 electrones, provenientes de los 3 enlaces. Entonces voy a tener que hacer lo que dijimos antes. Pasar un par de electrones para formar un doble enlace. Entonces fíjense, ahí formé un doble enlace, y estoy bien para todo. O sea, considerando la regla del octeto, estoy bien. Tengo 8 electrones en este oxígeno, 8 electrones en nitrógeno, considerando este doble enlace, 8 electrones para este oxígeno y 8 electrones para este oxígeno. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Y acá nos encontramos con una de las primeras dificultades o una de las primeras déficits, mejor dicho, del modelo de Lewis, que les recuerdo es un modelo muy simplificado. El modelo de Lewis solamente nos está describiendo los electrones como puntitos y rayitas en un papel. Si yo ahora genero esta molécula, este es el anión nitrato, lo que me estoy encontrando es que voy a tener un enlace que es diferente a los demás. ¿Sí? Fíjense que voy a tener un doble enlace acá y un simple enlace acá y acá. Si ahora nosotros nos vamos a datos experimentales, vamos a encontrar, por ejemplo, por técnicas espectroscópicas, por distintas metodologías analíticas, vamos a encontrar que los 3 enlaces entre el nitrógeno y el oxígeno son iguales. ¿Sí? Tienen la misma energía, tienen la misma distancia interatómica, por lo tanto, acá hay algo que no cierra. ¿Sí? Se dan cuenta que acá tengo simples enlaces y acá tengo un doble enlace. Lo podemos preguntar distinto, nos podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué este oxígeno va a ser distinto que estos dos, si son átomos de oxígeno? ¿Sí? Entonces, ese es un déficit que tiene las estructuras de Lewis respecto a la realidad. No me está permitiendo este modelo ir a una cuestión geométrica de las moléculas. ¿Sí? Más todavía, fíjense que la estamos dibujando como una cosa en un plano.
¿sí? Son todas moléculas planares. Miren acá, por ejemplo, en el caso de ion amonio. Y si ustedes se van a datos espectroscópicos también, van a encontrar que estas moléculas tienen estructura espacial tridimensional, ¿sí? Entonces, ese es el principal déficit que tiene las estructuras de Lewis, lo cual es muy bueno, digamos, no estoy desmereciendo a la idea de Lewis de hacer esto. Es buenísimo porque permite conformar moléculas de una forma muy sencilla con el lápiz y el papel, pero tiene limitaciones muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo creo que ustedes en química general lo habrán hecho también, cuando uno se encuentra con este tipo de estructuras y la quieren arreglar. Lo que hacemos es meterle un parche al modelo. Entonces generamos estructuras que llamamos de resonancia. A ver si tengo alguna por acá. No, por acá no. Lo pueden ver en el libro, ¿sí? Las estructuras de resonancia lo que hacen es hacer que este doble enlace vaya girando, digamos, vaya cambiando. Entonces tengo un doble enlace que estaba un rato acá, después otro rato acá, después otro rato acá, etc. Y de esa forma emparcho el modelo, ¿sí? Lo cual no es real, ¿no es cierto? La molécula no es que los electrones están pasando de un doble enlace a un simple enlace todo el tiempo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden usar el chat o levantar la mano. Bien. Voy a pasar al siguiente. ¿Cuál es el otro problema con el modelo de Lewis? Que cuando nos pasamos o sea, funciona relativamente bien para los elementos del segundo periodo. Cuando nos pasamos al tercer periodo, ahí nos empezamos a encontrar también con algunas cuestiones que son difíciles de explicar, digamos. Por ejemplo, esta molécula, ¿sí? El pentacloruro de fósforo, sabemos que existe, la podemos caracterizar y demás. ¿Qué es lo que pasa? Nos está dando que el fósforo nos queda con 10 electrones. Por lo tanto, no está cumpliendo con la regla del octeto que habíamos postulado antes. Lo que tenemos que hacer acá es postular lo que se llama la hipervalencia, ¿sí? Una expansión del octeto. Lo mismo va a pasar con, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre. Vamos a tener acá, en este caso, 2 electrones para el azufre. Entonces, de vuelta nos encontramos con ciertas limitaciones de las estructuras generadas a partir de luz. Bien. Entonces vamos a pasar ahora a, sabiendo estas limitaciones, a ver cómo podemos generar una cuestión geométrica, ¿sí? Cómo podemos intuir, cómo podemos deducir, mejor dicho, una estructura geométrica tridimensional a partir de las estructuras de Lewis. Y eso lo hacemos sobre la base del modelo de repulsión de electrones de capa de valencia, ¿sí? RPECB, si quieren ponerlo así. Entonces acá en el libro ustedes van a encontrar una tablita donde tienen las geometrías para distintas moléculas, ¿sí? Si una molécula es lineal, tengo un mosquito acá, una molécula es lineal, angular, trigonal plana, tetraédrica, etcétera, etcétera, octaédrica, ¿sí? Todas las geometrías más comunes que nos podemos encontrar en las moléculas. Entonces, ¿cuál es la idea de este modelo, digamos? La idea básicamente es considerar que los electrones ocupan regiones en el espacio, ¿sí? Y esas regiones del espacio se repelen entre sí. Entonces van a tratar de estar lo más alejadas posible. Entonces si yo agarro, acá tienen varios ejemplos como para ver. Por ejemplo, el anterior, que era el pentacloruro de azufre, perdón, de fósforo, lo que tendríamos que hacer es poner a los cloruros, que son todos iguales, a los cloros, que son todos iguales, lo más alejados posible. Entonces, si yo hago eso, puedo llegar a la conclusión de que de que la estructura donde se alejan más es donde pongo 3. Me dice que queda poco tiempo. Cuando termine esta sesión, están programados 10 minutos de descanso y arrancamos la segunda sesión que está programada también. Recuerdan que les mandé
el link por el entorno. Entonces decíamos que tenemos los átomos lo más alejados posible. Fíjense que los tres átomos están acá en un mismo plano, formando un triángulo, y vamos a poner un átomo por arriba y un átomo por abajo, ¿sí? Por ejemplo, acá en el trifluoruro de boro, lo mismo, los alejo lo más posible. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se encuentra con, y estas son moléculas sencillas, digamos, ¿no? Cuando uno se encuentra con pares de electrones libres que no están formando enlaces, por ejemplo, acá está la estructura del anión sulfito. El anión sulfito, ¿se acuerdan que según la estructura de Lewis, si ustedes la resuelven, les va a dar una estructura de resonancia como la que está puesta acá, parecida a lo que era, por ejemplo, el nitrato en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener un par de electrones libres en el azufre. Acá está pequeñito, pero si ustedes lo amplían lo van a ver. Ese par de electrones libres, lo voy a simbolizar como una región en el espacio que está siendo ocupada por esos electrones. Y la teoría o el modelo de repulsión de pares de electrones de capa de valencia, lo que dice es que esos electrones libres repelen más, ¿sí? Repelen más fuertemente, digamos, a los enlaces, a los electrones de enlaces, y por lo tanto van a, de alguna forma, distorsionar la molécula. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo del anión sulfito, este par de electrones está empujando, ¿sí? Entre comillas, empujando los electrones de los enlaces, azufre, oxígeno, y les está generando que tengamos una molécula trigonal piramidal, ¿sí? Sería este ejemplo que está acá, en la tabla. Yo sé que por ahí en algunos libros ponen esta molécula como una estructura tetraédrica. ¿Por qué? Porque dibujan un tetraedro donde están los electrones. Esto es una cuestión más, digamos, de opinión. Yo creo que, digamos, como nosotros lo damos y como lo damos en los libros que vamos a utilizar, ustedes tienen que poner la estructura geométrica usando los átomos, ¿sí? Porque los electrones no son átomos, los electrones son electrones que forman parte de una molécula, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dibujar una estructura geométrica, una estructura geométrica dentro de esta molécula, tengo que usar como puntos, ¿sí? Como puntos de unión de la estructura geométrica, los núcleos de los átomos, ¿sí? Esto revísenlo y es un poco de práctica, ¿no? Bien. Entonces, acá lo tienen puesto en forma más esquemática. Decimos cuando tenemos una región de pares de electrones libres, esos pares de electrones libres se repelen más fuertemente con los pares de electrones que forman los enlaces y distorsionan la molécula. Bien, ¿estamos hasta acá? Entonces, me quedan 6 minutos de esta sesión y vamos a introducir lo siguiente. Ahora, a ver, voy a recapitular un poquito lo que vimos hasta recién. Si tienen preguntas, levanten la mano, ¿no? Ustedes, o sea, podemos hacer construcciones de moléculas a partir de simplemente pensar en puntitos y en palitos, ¿sí? Estamos representando los electrones como puntitos y palitos. Podemos a partir de esos puntitos y palitos generar estructuras bidimensionales, ¿sí? Lápiz y papel, generar estructuras bidimensionales, y completando estas reglas del octeto o la hipervalencia cuando corresponda, y con el parche que les mencioné recién de lo que son las estructuras de resonancia, podemos construir moléculas que cumplan con las premisas de la construcción de Lewis. Otro parche que le ponemos es considerar la repulsión de los electrones libres, y de esa forma podemos hacer una predicción más o menos buena. Van a ver a través de varios ejemplos que ustedes cuando practiquen en las guías de coloquio, van a ver con muchos ejemplos cómo es muy bueno esta construcción, en el sentido de que permite predecir la geometría de un montón de moléculas. Por ejemplo, pensemos en la molécula de agua que la tenemos acá representada en la diapositiva. Si yo genero la molécula de agua con puntitos y palitos de Lewis, me van a quedar dos pares de electrones libres, ¿sí?
Entonces, si yo la dibujo en el plano, ¿sí? A ver, voy a tratar de hacer un... bueno, no me va a salir ahora. A ver si lo puedo dibujar acá rápido. Si yo dibujo el oxígeno, qué feo esto. Voy a tener acá un par de electrones, otro par de electrones y los átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, en realidad tendría que ponerlo de este lado, los pares de electrones. Un par de un lado y un par del otro. ¿Sí? Entonces, fíjense que si lo dibujo como estructura de Lewis, voy a tener estoy prediciendo una estructura lineal. ¿Sí? Ahora, si considero la repulsión de pares de electrones de capa de valencia, serían este par de electrones, lo que me están haciendo es generar una repulsión, ¿sí? Una repulsión sobre estos, eh, sobre estos enlaces. Y por lo tanto, yo puedo predecir que esta molécula en realidad va a ser angular. ¿Sí? Simplemente, les repito, simplemente considerando la... ¿cómo se dice esto? Simplemente considerando que tengo una molécula, que tengo una repulsión de este par de electrones. Ahora recién lo hice fácil y ahora no me sale tan fácil. Dibujar. Creo que es con esto. Uy, no, esto no. Entonces tengo acá el oxígeno, el hidrógeno y los pares de electrones, lo voy a borrar, considerando el modelo de pares de electrones de capa de valencia, voy a tener una molécula angular, ¿sí? Donde los electrones van a estar acá, como esta forma de, como una nube, ¿sí? Que se repele respecto a estos enlaces. ¿Sí? Entonces, esto no está mal, porque si nos vamos a datos espectroscópicos, nos vamos a encontrar que la molécula de agua realmente es angular. ¿Sí? Entonces, fíjense que con un modelo muy sencillo, muy simplificado, estamos pudiendo hacer una buena predicción, digamos, a pesar que es cualitativa. Nosotros no podemos decir en este momento cuáles son los ángulos que tenemos en esa molécula de agua, pero sí estamos haciendo una predicción cualitativa. Bien, entonces ahora queda un minuto de esta sesión, vamos a hacer un pequeño descansito y les dejo esto. Eh, Nosotros hasta ahora consideramos los electrones como puntitos y palitos. Lo que vamos a considerar ahora es la estructura electrónica de los átomos, y para eso vamos a tener que revisar los conceptos de orbitales atómicos. Y con esos orbitales atómicos vamos a hacer moléculas. ¿Sí? Bien, entonces paramos acá. Tenemos 10 minutos hasta que se inicia la próxima reunión. Si tienen preguntas, las pasan por el chat o levantan la mano. ¿Sí?